Saludos y bendiciones nuevamente, mis queridos hermanos. Les saluda el pastor Jonathan. En esta oportunidad, nuevamente con ustedes respondiendo otra pregunta. Y la pregunta fue: ¿por qué los judíos no creen en Jesús? Así que yo voy a responder la pregunta, repito: ¿por qué los judíos no creen en Jesús? Y yo quiero empezar, antes de responder a esta pregunta, de explicar qué son los judíos, qué significan la palabra judíos, de dónde vienen los judíos. Obviamente es el pueblo de Israel, ¿verdad? El pueblo de Dios. Pero la palabra judío viene de la palabra Judá, ¿verdad? Judá era uno de los hermanos de José, de las 12 tribus de Israel, y de ahí viene el término judío, de Judá. Y son identificados como de la tribu de Judá, y entonces ahí viene el término judío. Todo aquel que vivía en Judá se le llamaba judío. ¿Se acordará usted que cuando se divide el reino en el 939 antes de Cristo, se divide en dos reinos el pueblo de Israel? Uno, el reino del norte y del sur, Israel y su capital Samaria, y Judá y su capital Jerusalén. Entonces, a partir de ahí, todo aquel que vivía en Judá se identificaba como judío, o como se conoce en hebreo, Yehudá. Era un yudí, un judío. Entonces, también cuando los judíos son exiliados y regresan del exilio, con el 470 por ahí antes de Cristo, empezaron a vivir en otros territorios, y ahí empezaron a vivir no solamente en la tierra de Judea, sino también en la tierra de Galilea, y también eran judíos, pero hacía una diferencia entre judíos de Jerusalén o de Judá y los judíos que habitaban en la tierra de Galilea, ¿verdad? Y ambos eran judíos, pero se identificaban como, a los judíos que vivían en Judá, se les identificaba como judíos, y a los judíos que vivían en Galilea se les identificaba como galileos. Esto es un ejemplo que tenemos en, creo que Lucas 24, Hechos 1:8, cuando dice que Jesús asciende a los cielos, los ángeles le dicen: varones galileos, ¿por qué miráis hacia el cielo? Ve, entonces el término Galileo era muy común, pero también dividía o separaba estas regiones, pero ambos eran judíos. Ahora, eh, importante entender que existen varias clases de judíos, no es un solo grupo el judaísmo, como tal vez algunos piensan, y yo quiero mencionarle algunos grupos del judaísmo. Por ejemplo, tenemos el judaísmo ortodoxo, ¿verdad? Tenemos el judaísmo conservador, tenemos el judaísmo reformista, tenemos el judaísmo caraíta, tenemos también el judaísmo renovado, el judaísmo hasídico, el judaísmo rabínico, etcétera, entre otros, por mencionarle algunos. Algunas ramificaciones, algunas ramas dentro del judaísmo. También se conocen como judíos algunos descendientes, ¿verdad? Que fueron esparcidos ellos, ¿verdad? Después de la destrucción del templo por el Imperio Romano en el año 70 después de Cristo, los judíos, tanto los de Galilea como los de Judá, fueron esparcidos por todo el mundo. Entonces también a esas personas se les llaman judíos por genética. Y los judíos, obviamente, que actualmente viven en el pueblo de israelita, en el estado de Israel, se les conoce también como judíos. Entonces, identifiquemos por qué las personas son judías. Son judías porque vienen de la tribu de Yehudá o de la tribu de Judá. Son judíos porque son residentes del reino de Yehudá, el reino de Judá. Son residentes de la región de Judea. Son descendientes de la religión judía. Un quinto punto, son descendientes de la tierra de Israel. Y un sexto punto son lo que se conoce como los israelitas seculares, aquellos que viven en Israel, son judíos de genética, pero no se identifican con ninguno de estos grupos que ya le mencioné. Muy bien, ahora, ¿por qué los judíos no creen en Jesús? Esa es la pregunta. ¿Por qué no creen en Jesús? Porque ellos no creen que Jesús es el Mesías. Ellos no creen que Yahshua es Yahshua HaMashiach, Jesús el Mesías. Ellos no creen esto. Ellos creen que Jesús existió, que Jesús fue una persona como normal, como cualquier judío de la época. Jesús, como bien lo menciona la escritura, es Joshua ben Yosef,
repito, Jesús es para los judíos Joshua ben Yosef, Jesús hijo de José. Entonces, él desarrolló su ministerio normal, fue maestro, enseñó, intentó marcar una diferencia en su época, pero lo acusaron de desorden, de todo eso, lo que ya sabemos, y lo mataron. Lo mataron y murió y no resucitó más, simplemente quedó. Entonces ellos sí creen en el Jesús histórico. Repito, ellos creen que Yahshua es el Jesús de la historia y sí creen en eso. Ahora, lo que no creen es en el Jesús Cristo. Ellos dicen que ya el Cristo es un título muy bien inventado o armado, estructurado por el apóstol Pablo, ¿verdad? Que quien es el mayor propulsor de la fe cristiana. Algunos afirman que la fe cristiana llegó a donde llegó por Pablo. Y también una construcción de la Iglesia Católica Romana que alzaron o divinizaron al Jesús histórico por el Jesús Cristo, el Jesús divino. Entonces ellos no creen en eso, ellos creen que los evangelios fueron manipulados y presentan diferentes argumentos por el cual no creen en Jesús. Creen que los evangelios son totalmente manipulados e intencionados para exaltar la figura de el Señor Jesús. Ellos creen, por ejemplo, que Marcos es el primer evangelio escrito y que Marcos presenta a Jesús como un hombre normal, pero que presenta a Juan como el maestro de Jesús, creen ellos. Y porque inclusive Juan bautiza a Jesús. Pero dicen los judíos que el evangelio de Mateo y Lucas vienen a corregir a Marcos porque fueron escritos unos años después, y entonces corrigen a Marcos y presentan a Jesús y lo exaltan desde su nacimiento, demostrando por las profecías y demostrando la genealogía, empezando que era algo normal en los judíos, demostrando que Jesús era descendiente de David, del rey David, como tenía que ser para poder ser un Mesías. Entonces, los judíos afirman que Pablo y la Iglesia Católica definitivamente armó todo para divinizar a Jesucristo, que afirman los judíos es diferente a el Jesús histórico. Una cosa es Jesucristos en griego y otra es Joshua Bar Yosef, Jesús el hijo de José. Otra cosa por la cual los judíos no creen en Jesús es porque ellos dicen que no cumple Jesús las características para ser el Mesías. No cumple esas características para ser el Mesías, porque el Mesías, según la profecía bíblica del Antiguo Testamento, tiene que venir a reconstruir el templo, a traer la paz al mundo, a reunir a los judíos en Israel, a reunir a los judíos en Israel, cumplir los mandamientos de Israel y ser hijo biológico del rey David. Entonces aquí los judíos ven en este punto una gran contradicción, porque ellos dicen, ustedes los cristianos presentan a Joshua, a Jesús, como Dios. Y para ellos eso es imposible, porque en Deuteronomio se nos dice claramente que oye Israel, nuestro Dios es uno, escucha Israel, o lo que diríamos en hebreo, Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Por lo tanto, solo hay un Dios, no pueden haber dos ni tres dioses. Por lo tanto, empezando desde ahí, ellos no aceptan que Jesús sea Dios. Tampoco aceptan que Jesús sea el Mesías, porque no cumple las características ya mencionadas. Dicen que ninguno de esos aspectos Jesús cumplió cuando estuvo aquí en la tierra. Por lo tanto, Él no cumple esas características para ser llamado el Mesías. El Mesías sí cumplirá, según los judíos, las características ya mencionadas de traer la paz del mundo, de restaurar el templo, de reunir a los judíos en Israel, de juzgar y cumplir los mandamientos, ¿verdad? Y de ser descendiente biológico de David. Entonces la pregunta que los judíos hacen a los cristianos es, si Jesús es el Mesías, entonces no puede ser el Hijo de Dios. Si Jesús es el Mesías, entonces no puede ser y menos puede ser Dios. Porque según el Antiguo Testamento, en ninguna parte del Tanakh, cuando hablamos del Tanakh o estamos hablando del Antiguo Testamento, cuando hablamos de la Torá, estamos hablando de los 5 primeros libros de la Biblia. Entonces, si Jesús es el Mesías, no puede ser
el Hijo de Dios ni menos Dios, porque en ninguna parte del Antiguo Testamento hay un solo versículo que nos indique con claridad, dicen los judíos, que que el Mesías tenga que ser Dios. Una cosa es Dios y otra es el Mesías. El Mesías no es Dios, es simplemente el Mesías, el enviado a rescatar y a salvar al pueblo de Israel y cumplir los propósitos y las profecías dadas por los profetas desde el Antiguo Testamento. Y Jesús para los judíos no cumple esas características. Por ejemplo, cuando se habla de Isaías 7:14, que una virgen concebirá, dará luz, etcétera, que lo hacen en la aplicación, lo llevan al cumplimiento de Mateo capítulo 2, cuando se cumple, ponen esa referencia profética, dicen que es incorrecto porque se utiliza la palabra betulá, que es virgen, ¿verdad? Pero en realidad lo que significa es muchacha de casa, muchacha joven. Entonces ahí hay algunas pequeñas diferencias en las que los judíos no están de acuerdo en esta que los cristianos están haciendo, de cómo exaltan y promueven a este Jesús creado y no al Jesús de la historia que ellos sí creen que existió. Entonces, por estas características, rápidamente le comento, es que ellos no creen en Jesús. Aparte de esto, en Isaías 53 se habla del siervo sufriente, lo cual nosotros los cristianos decimos que está hablando de una manera profética del Mesías, quien es Jesús. Pero los judíos tajantemente dicen que en ninguna manera Isaías 53 habla del Mesías, que es Jesús, que desde el capítulo 49 viene hablando del pueblo de Israel y que por ende el siervo sufriente es el pueblo de Israel que le ha tocado sufrir, para todos es sabido en la historia, y es el pueblo de Dios que Dios vendrá a cuidar y a rescatar siempre. Entonces ellos no ven por ninguna parte y no comprenden cómo nosotros los cristianos podemos ver a Jesús, al Mesías en Isaías 53, cuando el texto no está escrito para entender eso. Y así le puedo mencionar algunos otros ejemplos simplemente para concluir por qué los judíos no creen en Jesús como el Mesías. Aparte de esto, hay una contradicción, dicen los judíos a los cristianos. Ejemplo, cuando Jesús vino a la tierra, él no cumplió las características ya mencionadas de traer la paz al mundo, de reconstruir el templo, de reunir a los judíos en Israel, de juzgar y cumplir los mandamientos, de ser hijo biológico del rey David. Son características que no se negocian en las características del Mesías. Entonces, algunos dicen, no, es que él lo va a cumplir en la segunda venida. Pero los judíos afirman, es que la profecía en ningún momento acerca de la venida del Mesías está diciendo que va a venir en dos partes. La profecía habla claramente de la llegada del Mesías y la restauración del reino de Israel con este Mesías. En ningún momento la profecía del Mesías habla que será en dos partes. Ok, no lo hizo la primera, pero cuando venga por segunda vez la cumplirá. Para los judíos esto es un completo absurdo, mis queridos hermanos. Simplemente quiero dar esta información, ¿verdad? Entonces simplemente para pensar, entender qué es lo que creen los judíos, qué es lo que creen los judíos y no simplemente decir, es que ellos no creen porque todo lo llevan al plano espiritual o porque son rebeldes o porque están ciegos. No, hay que entender por qué razón ellos no creen. Los judíos no creen. También otro aspecto importante para ir finalizando este video corto es que ellos no creen que Jesús es el Mesías porque dicen que en ninguna parte del Antiguo Testamento se refiere a la muerte o a un sacrificio humano para el perdón de los pecados. Ellos dicen que se hacían sacrificios con animales, pero nunca se está dando ninguna indicación de que el Mesías vendría a morir él personalmente en una cruz para salvar y redimir al pueblo de Israel y a todo aquel que crea. Para los judíos, en ninguna parte de la Biblia se menciona que con sacrificios humanos viene a dar redención a la humanidad. En ninguna parte. También se menciona que el Mesías definitivamente no Jesús no cumple esas características que se menciona en el Antiguo Testamento, no las cumple Jesús.
de ninguna manera, desde ningún punto de vista. Y es ahí porque entonces es importante entender esto. Y también se dice que de las 613 leyes que dejó el pueblo, Moisés dio, el Señor dio a Moisés al pueblo, ¿por qué en ninguna de esas ordenanzas con bastante criterio y claridad se explica acerca de este Mesías que sería Jesús? En ningún momento. Aparte de eso, también se dice que el Mesías se llama Emanuel, según dicho en el Antiguo Testamento, pero que a Jesús le imponen ese nombre de Emanuel adrede para divinizarlo y para ponerlo como el Mesías. Y es por todas esas cosas que Jesús no puede ser el Mesías, dicen los judíos. Y para terminar, pongo este otro ejemplo. También dicen que Jesús no puede ser el Mesías porque el Señor y el del Antiguo Testamento, en pasajes como Isaías 54, en Deuteronomio repetidas veces, se nos dice que Dios respetará el pacto con Abraham. Entonces los judíos reconocen solo un pacto y Jesús viene hablando de un nuevo pacto y por eso rechazan lo que conocemos en hebreo como el Hadash Berit, el nuevo pacto. El Hadash Berit es el Nuevo Testamento, por así decirlo. Ellos rechazan eso porque dice que según la profecía acerca del Mesías nunca hay indicaciones de un segundo pacto. Y por esas cosas más es que los judíos definitivamente, mis queridos hermanos, no creen en Jesús. Entonces, aquí les dejo este video para que ustedes comprendan, así en resumen, por qué es que los judíos no creen en Jesús. Estamos subiendo próximamente algunos otros videos y esperamos sus comentarios. Con muchísimo respeto, les saluda el pastor Jonathan, que la paz del Señor sea con todos ustedes.